Atención, amigos politiqueros, la guerra comercial acaba de estallar. No es una escaramuza, no es una advertencia, no es un simple intercambio de comunicados diplomáticos, es una declaración de guerra económica total. México acaba de asestar lo que podría ser el golpe más devastador en la historia del comercio norteamericano. Un golpe directo, certero, quirúrgico, al corazón de la economía estadounidense. Mi gente, el titular que está sacudiendo al mundo en este preciso instante es contundente. Golpe fatal. México activa un arancel sin precedentes del 200% al maíz y la soja de Estados Unidos. 200%. No 50, no 100, 200. Las consecuencias son inmediatas y catastróficas. El maíz y la soja, los dos pilares del campo estadounidense, los dos productos que alimentan las granjas desde Iowa hasta Nebraska, desde Kansas hasta Illinois, están funcionalmente muertos en el mercado mexicano. Muertos, no debilitados, no afectados, muertos. Las granjas de Estados Unidos se enfrentan a una ruina inminente y total. Estamos hablando de miles de familias granjeras que dependen completamente de las compras mexicanas para sobrevivir. Miles de tractores parados, miles de silos llenos de grano que ahora no tiene a dónde ir. Pero espérense porque aquí viene lo más importante. Esta no es una decisión aislada, no es un berrinche, no es una improvisación. Es la respuesta calculada, fría y letal a la agresión arancelaria de Donald Trump, quien activó impuestos brutales al acero, aluminio y cobre mexicanos. Trump pensó que podía golpear a México sin consecuencias. Pensó que nuestro país iba a quedarse callado, iba a agachar la cabeza como tantas veces en el pasado, pero lo que Washington no vio venir es que México no iba a jugar con las mismas reglas, no iba a responder con un simple ojo por ojo. México eligió un arma completamente diferente, un misil económico dirigido no a las fábricas de Ohio, sino a los campos de cultivo que forman la base del poder político de Trump. La guerra ya no es por los metales, es por la supervivencia, y México acaba de demostrar que está dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias. En este reportaje de emergencia, vamos a desglosar paso a paso cómo una disputa que comenzó con el acero y el aluminio terminó detonando una guerra total en el corazón del campo estadounidense. Pero espérate porque esto va mucho más allá de los aranceles. Vas a entender la estrategia brillante y calculada de la presidenta Claudia Sheinbaum, una jugada que colocó a la Casa Blanca en una posición imposible de sostener. No un empate, no una negociación, un jaque mate que nadie en Washington supo leer a tiempo. Y lo más importante, vamos a analizar qué significa este cataclismo para el bolsillo de millones de familias a ambos lados de la frontera y para el futuro del comercio mundial como lo conocemos. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen analistas expertos a lo largo del mundo. La información que estamos a punto de revelar es crítica. No se despeguen de sus pantallas. Quédate hasta el final porque la última pieza lo cambia todo. A ver, para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, necesitan saber algo que muy pocos medios están explicando bien. México no es simplemente un comprador más de maíz y soja estadounidenses. México es el comprador, el número uno, el cliente más grande que tienen los granjeros de Estados Unidos en todo el planeta. Estamos hablando de que el 40% de todo el maíz que exporta Estados Unidos cruza hacia territorio mexicano. 40%. Piénsenlo por un momento. Casi la mitad de todo lo que producen esas enormes granjas del medio oeste americano termina en México. Es como si tuvieras un negocio y de repente tu cliente más importante, el que te compra casi la mitad de todo lo que produces, te dijera que ya no te va a comprar nada, que se acabó, que encontró a alguien más. Y ojo con esto porque casi nadie lo está entendiendo. Cuando hablamos de 4,000 millones de dólares anuales en importaciones de maíz y soja, no estamos hablando de números abstractos. Estamos hablando de comunidades enteras que dependen de ese dinero. Estamos hablando de familias que llevan generaciones sembrando esos campos. Estamos hablando de pueblos completos en Iowa, en Nebraska, en Kansas, en Missouri, que no tienen otra fuente de ingresos. Sin México, esas granjas no sobreviven. Así de simple, así de brutal. Pero aquí viene lo que realmente sacudió a Washington. Y sinceramente, aquí fue donde muchos empezaron a entender la verdadera inteligencia de esta jugada. Sheinbaum no atacó al azar,
No lanzó aranceles a cualquier producto. Eligió exactamente los dos productos que más dolor podían causar en la base política de Donald Trump, porque resulta que los estados que más producen maíz y soja en Estados Unidos son exactamente los mismos estados que votaron por Trump. Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, son estados republicanos, son la base electoral de Trump, son los votantes que lo pusieron en la Casa Blanca, y ahora esos mismos votantes están viendo cómo sus granjas se desploman porque su presidente abrió un conflicto que ya no puede controlar. No sé ustedes, pero aquí Sheinbaum jugó esto con una precisión impresionante. No fue una reacción emocional, fue una jugada calculada, fría, quirúrgica. Mientras Trump apostaba por presión bruta, Sheinbaum apostó por inteligencia. Y la diferencia se nota. Pero espérense porque esto se pone todavía más fuerte. A ver, necesito que entiendan algo fundamental. Trump impuso aranceles al acero y aluminio mexicanos pensando que México no tenía con qué responder. La lógica de Washington era simple. México necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesita a México. Eso es lo que llevan décadas repitiendo. Eso es lo que todos los asesores de la Casa Blanca le dijeron a Trump. Pero esa lógica tenía un error gigantesco que nadie quiso ver, porque resulta que en el tema agrícola la dependencia es exactamente al revés. Son los granjeros estadounidenses los que necesitan desesperadamente al mercado mexicano, no al revés. México puede comprar maíz y soja de Brasil, de Argentina, de la India, de Ucrania. Tiene opciones, tiene alternativas. Los granjeros de Iowa, en cambio, no pueden inventar otro México de la noche a la mañana. No existe otro mercado en el mundo que les compre esas cantidades. No existe. Es como quitarle combustible al motor económico del campo estadounidense. Sin México, el motor se detiene. Y Trump no calculó eso. Washington no calculó eso. Nadie en la Casa Blanca se sentó a pensar qué pasaría si México decidía usar el arma que todos sabían que tenía pero que nadie creía que se atrevería a usar. Y aquí fue donde todo cambió, porque la presidenta Sheinbaum no solamente activó los aranceles, hizo algo que los analistas internacionales están describiendo como una obra maestra de diplomacia económica. Al mismo tiempo que cerraba la puerta al maíz y la soja de Estados Unidos, abrió ventanas hacia otros proveedores. México comenzó a negociar cuotas libres de aranceles con Brasil y Argentina. Eso significa que el grano que antes compraba de Estados Unidos ahora lo puede comprar de Sudamérica sin pagar un solo centavo extra. Es decir, México no se quedó sin opciones. México tenía todo preparado. La estrategia llevaba meses construyéndose en silencio. Mi gente, aquí sí se notó quién estaba pensando varios pasos adelante. Mientras Trump lanzaba aranceles como si fueran cohetes sin dirección, Sheinbaum estaba armando un tablero completamente diferente. Estaba tejiendo alianzas con otros países productores de granos. Estaba diversificando las fuentes de abastecimiento. Estaba preparando exactamente este momento. Y cuando Trump finalmente apretó el gatillo con los aranceles al acero y aluminio, Sheinbaum ya tenía la respuesta lista. No tuvo que improvisar, no tuvo que correr, simplemente ejecutó el plan. Y honestamente la Casa Blanca jamás esperó una respuesta tan bien calculada. Pero ojo con la siguiente parte porque aquí es donde el panorama se complica muchísimo más para Estados Unidos. A ver, piensen en esto. Los granjeros estadounidenses ya estaban en problemas antes de este conflicto. Los costos de producción subieron, los fertilizantes están más caros, el transporte por el río Mississippi se ha complicado por los niveles bajos de agua, las tasas de interés siguen altas. Muchos granjeros ya estaban pidiendo ayuda al gobierno federal para poder mantenerse a flote. Y ahora, encima de todo eso, pierden a su cliente más importante. La presión política sobre Trump empezó a crecer de una forma que nadie anticipaba, porque una cosa es que los analistas en Washington critiquen los aranceles, eso Trump puede ignorarlo, pero otra cosa muy diferente es que los propios votantes republicanos, los granjeros que pusieron a Trump en el poder, empiecen a sentir el golpe en sus bolsillos. Eso ya no se ignora tan fácilmente. Senadores republicanos de estados agrícolas empezaron a levantar la voz. No públicamente al principio, pero las llamadas a la Casa Blanca comenzaron, los mensajes comenzaron, la presión comenzó,
porque esos senadores saben perfectamente que si los granjeros de sus estados pierden dinero, ellos pierden votos. Así de simple funciona la política en Estados Unidos. Y aquí fue donde Trump comenzó a quedarse sin opciones, porque no puede simplemente quitar los aranceles al acero y aluminio mexicanos. Eso lo haría ver débil frente a su propia base. Pero tampoco puede mantenerlos si la respuesta mexicana está destruyendo a sus propios votantes. Es una trampa perfectamente diseñada. Y sinceramente, aquí es donde se nota la diferencia entre improvisar y planificar. Nuestro querido México acaba de mandar un mensaje que recorrió el planeta entero, y el mensaje es clarísimo. México ya no es el vecino que se queda callado. México ya no es el socio que obedece órdenes. México encontró exactamente dónde Estados Unidos era vulnerable y apretó exactamente ahí. Pero espérense porque aquí viene la parte más peligrosa de todo esto. El impacto no se quedó solamente en las granjas. La onda de choque llegó a Wall Street. Los mercados agrícolas reaccionaron de inmediato. Los futuros del maíz se desplomaron. Los futuros de la soja cayeron con fuerza. Los inversionistas que tenían dinero en empresas agrícolas comenzaron a vender. El pánico empezó a recorrer los pisos de las bolsas de valores. Es que miren, cuando México cierra la puerta al maíz y la soja estadounidenses, no solamente afecta a los granjeros, afecta a toda la cadena, a las empresas de transporte que mueven esos granos, a las compañías de semillas, a los fabricantes de maquinaria agrícola, a los bancos que les prestaron dinero a esos granjeros, a las aseguradoras, a los pueblos donde esos granjeros viven y gastan su dinero. Es un efecto dominó gigantesco. Y Trump lo sabe, la Casa Blanca lo sabe, todo Washington lo sabe, pero nadie tiene una solución fácil, porque la jugada de México fue tan precisa, tan bien calculada que no hay una salida rápida. El gobierno de Trump intentó activar pagos de emergencia para los granjeros afectados, subsidios, ayudas directas, hasta $155,000 por granjero. Pero aquí viene el problema. Los propios granjeros han dicho públicamente que no quieren subsidios, quieren comercio, quieren poder vender sus productos, quieren que les devuelvan sus mercados. Un cheque del gobierno no reemplaza a un cliente que te compra la mitad de tu producción. No, hombre, aquí sí se notó que Washington perdió el control de la situación. Pero ahora déjenme explicarles algo que casi nadie está diciendo y que para nosotros, los mexicanos, es fundamental entender. A ver, México, porque aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Y a nosotros cómo nos afecta esto? Porque sí, da orgullo ver a nuestro país respondiendo con inteligencia. Sí, se siente diferente ver a México jugando como potencia. Pero también tenemos que ser honestos. Un arancel del 200% al maíz y la soja también puede tener consecuencias para nosotros, porque México usa ese maíz y esa soja para alimentar ganado, para producir carne, leche, huevos, pollo. Si el grano se encarece, los alimentos pueden subir de precio. Pero aquí es donde la estrategia de Sheinbaum muestra otra capa de inteligencia que muchos no vieron a primera vista, porque al abrir cuotas libres de aranceles con Brasil y Argentina, México se aseguró de que el grano siga llegando. Simplemente llega de otro lado, de otro proveedor, a un precio competitivo. Es decir, el golpe va dirigido a Estados Unidos, pero el impacto sobre el consumidor mexicano está amortiguado. No eliminado completamente, pero sí amortiguado, y eso demuestra que este no fue un movimiento impulsivo, fue un movimiento donde cada pieza estaba pensada. Nuestra presidenta entendió algo que Washington ignoró por completo, que en el mundo actual ningún país tiene el monopolio de los granos, que hay alternativas, que México tiene la capacidad de redirigir sus compras, y que la dependencia del maíz estadounidense que durante décadas se usó como argumento para mantener a México subordinado puede romperse. Mi gente, esto ya no es el México de antes. Y ojo, porque la reacción internacional fue inmediata. Analistas en Europa empezaron a señalar que México está ejecutando una política comercial que muchos países quisieran poder aplicar pero no se atreven. Brasil se mostró dispuesto a aumentar sus envíos de maíz y soja hacia México. Argentina abrió conversaciones comerciales aceleradas. Incluso países asiáticos empezaron a mirar a México con otros ojos, reconociendo que este país latinoamericano está jugando una partida que va mucho más allá de una simple pelea de aranceles.
Aquí fue donde muchos dijeron, ese es el México que queríamos ver, porque lo que hizo Sheinbaum no fue solamente responder a un ataque, fue transformar una crisis en una oportunidad histórica. Trump le cerró una puerta a México con los aranceles al acero. Sheinbaum abrió 10 puertas nuevas con el mundo entero. Y mientras Washington se queda atrapado en su propia presión, México está diversificando, fortaleciendo alianzas, construyendo un futuro que ya no depende de un solo país. Pero espérense porque todavía falta lo más delicado. La Corte Suprema de Estados Unidos ya había dado un golpe durísimo a la estrategia arancelaria de Trump cuando determinó que los aranceles de emergencia que había impuesto excedían la autoridad presidencial. 6 votos contra 3, una derrota legal aplastante. Trump tuvo que buscar otros mecanismos legales para mantener sus aranceles. Invocó la sección 122 de la Ley de Comercio, un recurso temporal que le permite imponer aranceles globales por 150 días sin aprobación del Congreso. Pero eso tiene fecha de vencimiento. Es temporal, y todo el mundo lo sabe, es decir, Trump está usando parches legales para sostener una estrategia que ya tiene grietas por todos lados. Y mientras él busca cómo mantener la presión, México ya encontró la forma de hacerla insostenible. Aquí fue donde el mundo entero empezó a mirar a México diferente. Porque esto no se trata solamente de aranceles al maíz y la soja, esto se trata de algo mucho más grande. Esto se trata de que el orden comercial que dominó las últimas décadas está cambiando. Estados Unidos ya no puede imponer condiciones sin enfrentar consecuencias. Ya no puede amenazar sin recibir una respuesta igual de fuerte o más fuerte. El tablero mundial está cambiando y México, nuestro querido México, está en el centro de esa transformación. La estrategia mexicana no fue solamente económica, fue política, fue diplomática, fue histórica. Sheinbaum entendió que el momento exigía firmeza, que retroceder habría sido sentar un precedente peligrosísimo, que si México cedía ante la presión de Trump, cada futuro presidente de Estados Unidos iba a usar la misma fórmula: amenazar, presionar, esperar que México se rinda. Pero eso se acabó. Ese México ya no existe. No sé ustedes, pero da gusto ver a México jugando a este nivel. Y ahora déjenme contarles lo que podría venir, porque esto apenas comienza. Los analistas internacionales están señalando que si Trump no encuentra una salida negociada rápidamente, la presión interna podría obligarlo a retirar los aranceles al acero y aluminio mexicanos, porque el costo político de mantenerlos ya es mayor que el beneficio. Sus propios votantes están pagando las consecuencias, sus propios senadores están recibiendo las quejas, y la temporada electoral en Estados Unidos no perdona. Es que mientras más presión intentan meter, más fuerte responde México. Y esa dinámica, esa espiral, es exactamente lo que Trump no calculó. Porque en la mente de Washington, México siempre iba a ceder primero, siempre iba a ser el socio que baja la cabeza, siempre iba a ser el vecino que acepta las condiciones, pero esta vez no. Esta vez México respondió con una frialdad que sorprendió incluso a los analistas internacionales. La jugada fue tan precisa que Washington tardó días en entender lo que acababa de pasar, y aquí es donde México dejó claro que ya no piensa agachar la cabeza, que ya entendió cómo se juega este tablero, que tiene las herramientas, la inteligencia y la voluntad para competir de igual a igual con cualquier potencia del mundo. Nuestro país encontró exactamente dónde estaba la presión y apretó exactamente ahí. Mi gente, agárrense porque esto se pone fuerte. La guerra comercial apenas está comenzando. Lo que viene en las próximas semanas podría redefinir completamente la relación entre México y Estados Unidos. Y sinceramente, el mundo entero está observando. México ya no está jugando el mismo juego de antes. México entró a otra etapa. Y nosotros, los mexicanos, los que estamos aquí, los que estamos allá, los que sentimos este país como nuestro, estamos siendo testigos de un momento que va a quedar en los libros de historia. Nuestro México lindo y querido acaba de dar un golpe de autoridad que nadie va a olvidar fácilmente. Pero antes de que te vayas, necesito que sepas algo que pocos están conectando. Lo que acaba de hacer México con el maíz y la soja no es un movimiento aislado. Es parte de algo mucho más grande que se está gestando, un reposicionamiento completo de nuestro país en el mapa económico mundial. Y la siguiente jugada que está preparando Sheinbaum podría ser todavía más fuerte que esta.
Si quieres entender exactamente qué viene, no te pierdas el video que te aparece ahora mismo en pantalla, porque ahí lo desglosamos todo. Dale clic ahora